Muy buenas noches, sean bienvenidos a esta nueva sesión de la Cátedra Libre Manfredo Kenfercado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra. Es imposible leer un libro de historia y la filosofía que comprenda a pensadores de la segunda mitad del siglo XIX para adelante, en donde no encontremos la enorme figura de José Ortega y Gasset, filósofo que vivió entre los años 1883 y 1955, con aportes valiosos, no solo en el ámbito estrictamente filosófico, sino también ha sido realzado desde la perspectiva literaria. Hay un filósofo de gran relevancia para el pensamiento latinoamericano, Francisco Romero, y él sostuvo que Ortega fue un jefe espiritual, como en su momento lo habían sido Voltaire, Goethe y en Italia Benedetto Croce. Ortega se convirtió en una figura de gran relevancia y sus ideas fueron acogidas en distintos planos de la realidad. 70 años después de su fallecimiento, se ha considerado necesario facilitar el acercamiento a su obra de diferentes dimensiones. Y con este propósito se ha invitado a dos de sus lectores reflexivos. Por un lado está Manuel Suárez Ávila, quien entre otras facetas es politólogo y diplomático. Y por otro está Andrés Canseco, un cultor del ensayo, de la filosofía, de la pedagogía, que invita precisamente a discurrir en torno a estos temas. Así que, como suele ocurrir, acá nosotros aprovechamos los aniversarios para incurrir en extravagancias, porque casi con certeza que en ninguna parte de Bolivia nadie está recordando a don José Ortega y Gasset. Vamos a comenzar con Manuel y después seguimos con Andrés. Por favor, Manuel. Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Yo quiero resaltar, yo siempre no soy cruceño y soy un criticón cuando hablo en público de que en Santa Cruz no se hace lo suficiente en el campo de la filosofía, de la historia, de las ciencias sociales, de la reflexión política, y hoy usted nos ha callado la boca a todos esos criticones, porque es realmente un hecho excepcional, por lo menos en mi vida, que ya soy viejo, el que en Bolivia se reflexione y se hable sobre Ortega. Yo dediqué gran parte de mi vida académica, yo soy doctor en Ciencias Políticas por la Complutense, la Universidad de Ortega, y todos mis maestros, los de tesis doctoral y tal, son orteguianos, porque Ortega es una especie de religión, de lenguaje común, digamos, aunque sea la gente de izquierda o de derecha en España. Y entonces cuando yo llegué a Bolivia, hace muchos años, llegué a contarle a todo el mundo de Ortega y todo el mundo me miraba con una cara diciendo, ¿qué está diciendo este boludo? Todo el mundo estaba en Zabaleta y después en Gramsci, ¿no? Entonces, te agradezco un montón, compañero querido, no por lo personal, sino quizá en lo colectivo, te agradezco, y además que lo hagas de una universidad en Santa Cruz y de esta universidad privada tan prestigiosa, ¿no? Te agradezco que dediques un tiempo, y de los compañeros también, a Ortega, ¿no? Y si ustedes me permiten, lo único que voy a leer es un par de parrafitos, que es un texto que se dijo, se leyó, el 83 en el 50 aniversario del nacimiento, en el 100 aniversario del nacimiento. Y es un texto que quedó apuntado en un artículo que hizo un maestro mío, Avellán apellidaba, ha fallecido. Un homenaje, era un acto por la muerte. Dice, Ortega y Gasset ha muerto, así comienza el texto. Ortega y Gasset ha muerto, pero quedan sus libros. Miren esa maravilla que han traído, ¿no? Nuestro mejor homenaje debe ser el silencio. Un silencio de discípulos que se preparan a oír la voz del maestro, así le llamaban, el maestro. Nos va a dar una clase, es la última, pero nosotros podemos hacer que sea también la primera. Silencio. Ortega y Gasset, hombre de España, filósofo universal, amigo de la juventud universitaria, ha muerto. Silencio. Quedan sus libros y aún podemos ser discípulos de él a través de ellos. Silencio. Sus libros van a hablar por él. Sus libros ocupan hoy la cátedra que él dejó vacía. La clase ha comenzado. Entonces como ahora es como un homenaje al recordatorio de su muerte. Esto se hizo también en Madrid el año 83 y este es un texto que escribió un profe mío, ¿no? Bien, yo quisiera resaltar, ya hablando del contenido, Ortega piensa en muchísimas cosas, pero tratando de resumir algo.
en un par de temas, ¿no? El primero es la filosofía del conocimiento en Ortega. Es una teoría que él llamó el racio-vitalismo. Es una respuesta que en su contexto, en su mundo filosófico, en el debate que él vivió en su tiempo, es una respuesta a esa contradicción, a ese debate, esa discusión tan de moda a finales del siglo XIX y principios del siglo XX entre el positivismo y el idealismo trascendental kantiano, ¿no? Se podía hacer una de esas dos cosas. Ortega escoge un camino que probablemente es un camino intermedio, es una síntesis, es un apartarse de esas dos posiciones, y no está de acuerdo él con el idealismo trascendental, que es una manera de ver el conocimiento de acuerdo a formas a priori en la mente, y por tanto de acuerdo a una manera alejada de entender la experiencia no es lo importante es la mente. Y él inventa esta cosa, la verdad no lo inventa, ya había una larga tradición de vitalistas, pero él inventa esa combinación entre el pensamiento racional y el racio-vitalismo. ¿En qué consiste ese método de Ortega para alcanzar la verdad, para conocer? ¿Cuál es esa filosofía del conocimiento? Es una filosofía que parte de una frase que ustedes deben haber escuchado ya, o que concluye o que da vueltas en torno a una frase que dice: el hombre es él y sus circunstancias, yo soy yo y mi circunstancia. Algunos la completan, la terminan de decir: y si no salvo a mis circunstancias, no me salvo yo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir de que el conocimiento no consiste en esas categorías encerradas en la mente, como pensaba Kant, el tiempo, el espacio, o esas categorías morales previas en la mente, que vienen dadas, son a priori, pero tampoco consiste en la observación fría y neutral y, entre comillas, objetiva de la realidad. El conocimiento no consiste en describir o en medir el peso de este florero o las características físicas, los colores de este florero. Entonces, pues voy a decirle: oye, perdona Ortega, si la verdad y el conocimiento no consiste en describir la flor y no consiste tampoco en conceptualizarla de acuerdo a unas categorías previas que están en tu mente, dime tú en qué consiste. Y él responde, ¿no? Él dice: la verdad y el conocimiento consiste en esa relación que es circunstancial entre el yo y precisamente la circunstancia. Y eso se llama la vida. Y por eso él dice: la unidad radical del conocimiento es la vida, no es la célula, no es la categoría previa, no es la revelación divina, es la vida. La vida es el escenario donde el hombre está desafiado a enfrentar su circunstancia y a conocer. Entonces, claro, ahí aparece una pregunta de fondo, que es: oye, perdona, si cada uno está viviendo su propia vida, su yo y su circunstancia para conocer la verdad, ¿cómo es posible una verdad absoluta, Ortega? ¿Cómo es posible? Porque lo que tú me estás diciendo es que cada uno tiene su perspectiva, por eso se llama perspectivismo, se llama todo. Cada uno tiene su perspectiva de ver las cosas de acuerdo a sus circunstancias. Y él dice: sí, es así. Y la verdad, al final, es como una especie de suma y de consenso entre todas esas perspectivas. Y claro, cuando él ejemplifica, es muy fácil verlo, ¿no? No es lo mismo este ramo de flores para nosotros, que lo estamos usando como decoración, que para el jardinero, que lo usó para fines comerciales y las vio crecer, ¿no? Entonces tenemos dos versiones de las flores. ¿Qué es eso? ¿Un producto comercial o una estética que nos llena el alma? Bueno, mira, es las dos cosas, porque depende de la vida del jardinero o de los conferenciantes o del auditorio aquí presente, ¿no? Entonces él dice: al fin y al cabo, la verdad es un consenso entre esas dos cosas. ¿Dónde se da ese consenso? Porque no hay un lugar donde vamos a la plaza de Santa Cruz a buscar el consenso, ¿no? Se da en la historia. Entonces una cosa se llama la razón histórica, la construcción de la verdad. Es una maravilla de planteamiento porque casi no tiene huecos, ¿no? Uno dice: pero te pillo por acá. No, él tiene su respuesta. Entonces, digamos, es una especie de respuesta, no voy a decir que es sencilla, porque Ortega es un gran pensador metafísico, es jodido en la metafísica, no voy a decir que es sencilla, pero es casi intuitiva, ¿no? Sale, supera por tanto esa versión o esa visión del mundo como simple experiencia de las cosas. Entonces tú no conoces solo a través de tus 5 sentidos, y supera esa visión del conocimiento como ejercicio mental distinto a la experiencia. Entre paréntesis, ustedes ya deben tener alguna formación con eso, pero 2 más 2 es 4. ¿Eso es verdad o es mentira? Es verdad.
Entonces la verdad debe estar en tu mente, porque muéstrame en la realidad dónde está, en la experiencia, con tus 5 sentidos, dónde está 2 más 2. No existe. No existe, es un invento de tu mente. El tiempo. ¿Existe el tiempo? ¿Dónde está el tiempo? ¿Quién dijo que existe el tiempo? De hecho, se mide ahora, por supuesto, distinto que hace 150 años. Hace 150 años se despertaba la gente a las 2 de la mañana. Hacía un paréntesis, hacía cosas y después se volvía a dormir. Entonces, la medida del tiempo era distinta. No había el reloj de pulsera, ¿no? Y el espacio también. Ahora se acabó la concepción que teníamos del espacio, por supuesto, con la alta tecnología, ¿no? Entonces, dice uno, al final, entonces, ¿cómo conoces? ¿En la experiencia o en las categorías mentales que ya traes dentro? Dice, no, si yo no traigo nada dentro. Dice, ¿cómo no? El tiempo y el espacio. Y Kant es más audaz, es muy hermoso, ¿no? Kant es muy hermoso. Dice, además traes una moral dentro, por si acaso. No solamente sabes de tiempo y espacio, sino sabes la diferencia entre el bien y el mal. Y es un desarrollo maravilloso. Ortega dice, no, no me jodas. Eso no. Eso no. El bien, el mal, el destino del hombre, la naturaleza humana, es un ejercicio en la vida. Lo que ahora es moral, hace 100 años no lo era. Lo que ahora es el concepto del hombre, hace 100 años no lo era. Y es verdad. El capitalismo americano se construye sobre la base de la esclavitud. ¿Dónde está eso en la Declaración de Derechos Humanos de 1945? ¿No? No existe pues eso ya, ¿no? Entonces quiere decir, cambia la naturaleza del hombre. Porque por naturaleza y por color de piel, el capitalismo norteamericano se construye sobre la esclavitud. Y ahora ya no es así, ¿no? Claro que fue así, ¿no? Entonces, digamos, la verdad es la verdad histórica. Por eso cuando nos dan lecciones dice, por favor, haz el favor de revisar tu historia. Mira la esclavitud, mira las 2 guerras europeas. Por favor, revisa tu historia y después viene y me das una lección aquí. Y te la aceptamos magníficamente. Entonces, eso es lo que reivindica Ortega en términos del método de conocimiento. Por supuesto, me escucha un orteguiano, quizá el compañero cansé que me va a dar con una silla en la cabeza porque es un resumen demasiado rápido. Y el otro punto que quería tocar es la ética en Ortega. ¿Cómo se obtiene, cómo se llega a un concepto de la ética? Si todo es, entre comillas, tan relativo, que depende de la circunstancia, ¿no? Bueno, Ortega en esto es tajante y dice, efectivamente, la ética es una construcción de la del hombre ante su circunstancia. Y por tanto, insisto, no hay destino, no hay naturaleza, no hay un rumbo histórico, no hay una determinación divina sobre el hombre, no hay nada que lo defina. Y en ese sentido, Ortega es un liberal. Es un liberal metafísico. Dice, pero no, además era liberal político porque su ideología en su tiempo, eso nada, no tiene nada que ver. A lo mejor era, a lo mejor no era, un tiempo fue más estatista, otro menos, ¿no? Eso no es el liberalismo de Ortega. El liberalismo de Ortega es metafísico. Es la concepción del hombre y su fatalidad de la libertad. Entonces, mira, lo siento, eres tú y tu circunstancia. Y entonces le dice él al individuo, además, parte del individuo. Es un pensador moderno, ilustrado, ¿no? Parte de la idea del individuo. El individuo es una abstracción, es un invento, no tiene más que 300 años. Ortega lo recoge. Dice, yo voy a pensar desde el individuo. Entonces ya tomó partido, es un liberal. Y desarrolla la teoría del sujeto y del individuo en función a la necesidad que tiene el individuo de decidir ante su circunstancia. Entonces, todo hombre está condenado a decidir, todo hombre está condenado a la libertad, dice Ortega. Claro, los pensadores contemporáneos hubieran dicho, no me jodas, si naces en una clase social más baja, la tienes peor lo de decidir. Habría esa crítica actual, ¿no? Pero en su tiempo él resuelve, y él dice, aunque no decidas, estás decidiendo, que es el no decidir. Entonces es un hombre de una fe inquebrantable, en la lógica de que el hombre metafísicamente está condenado a decidir y que no hay ninguna esencia del ser humano, sino la libertad y la necesidad de tener que decidir. Un poco los existencialistas luego toman esa tradición, ¿no? Finalmente dice, bueno, y ese liberal, ¿cómo diablo encuentra la idea de la comunidad? Porque es mucho tú y tus circunstancias. No dice nosotros y nuestras circunstancias, ¿no? Dice yo, es liberal, pendejo. Entonces, ¿cómo llegamos a la comunidad? Y él tiene una teoría maravillosa, que es la teoría de las generaciones, ¿no? Entonces él dice, los hombres se mueven primero en la historia, la comunidad es la historia, lo común es la historia, y se mueven a través
de cómo actúan las generaciones, cómo viven su vida, cómo encaran su vida y la convivencia las generaciones. Ustedes recuerden, Marx había dicho, se mueven por clases sociales, ¿no? La lucha de clases. Los liberales habían dicho, no, el individuo se mueve por sí mismo y solo por sí mismo. Entonces, Ortega le aumenta un poquito. Dice, no, se mueve por generaciones. Los nacionalistas que habían dicho, 70 años antes, habían dicho, no, la historia es la lucha entre nación e imperio, o entre nación y feudo. Entonces, la comunidad tenía distintas versiones para principios del siglo XX, ¿no? Y él escoge una, no es el primero ni el único, pero lo escoge con una elegancia que da ganas de que sea el primero y el único, que es las generaciones. Finalmente, para cerrar, quiero destacar una cosa que es estética, ¿no? Seguramente a muchos que no conocen a Ortega, a nuestro amigo Canseco, que veo que lo conoce, a nuestro amigo Enrique, les habrá pasado. Para mí fue el primer amor intelectual, ¿no? Es decir, comienzas a leerlo y no hay manera de parar, no hay manera. Escribe tan bello y hace, no solamente es esteticista, ¿no? Que son famosas sus anécdotas, trabajando un solo párrafo, horas y días, ¿no? Es decir, era un gran prosista, era un gran escritor, hijo de periodista, él mismo periodista, entonces escribía para ser leído, no era un antipático, ¿no? Como los alemanes, que pesados, que pues, escriben para no ser leídos, digamos, ¿no? Entonces, este escribía para ser leído. Pero no es solamente, ay, qué bello que es el trazo de Ortega escribiendo, no es solamente eso, sino que él hace de esa elegancia y de esa belleza un método. Ese método ya existía, por supuesto, pero él lo consagra en la modernidad y sobre todo en las letras españolas, el método del ensayo. Y entonces nos cuenta que para escribir filosofía y para pensar filosofía no es necesario, es más, no solamente no es necesario, sino que no funciona necesariamente hacer un libro de texto o un tomo académico sobre filosofía. No funciona el llevarse la filosofía a casa y hablar en el código de los filósofos y solamente hablar ese lenguaje antipático, pesado y tal. Él hace que este idioma maravilloso que tenemos nosotros, que es el español, en su género de ensayo, sea una manera de pensar la vida también, ¿no? Entonces, no es nomás que escribe bonito. Un poco tú que eres borgiano también, un poco a Borges, es el extremo de eso Borges, ¿no? Que es, no solamente escribes bello, sino que reflexionas hermoso en ese lenguaje. Aunque Borges era tan raro que decía, no, que yo había preferido escribir en otro lenguaje porque el mío no es suficiente. Pues mira, a leer por lo que has escrito o por lo que ha escrito Ortega es más que suficiente. Es un idioma maravilloso que se presta y que da en el género del ensayo para el conocimiento filosófico. Yo ahí lo dejo una vez más, te agradezco, Enrique, y quedo al servicio de todos ustedes para conversar o para después ver libros y todo eso. Gracias. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Quiero agradecer primero a Enrique, a la Cátedra Libre Manfredo Kempf Mercado de la UPSA por esta invitación y esta oportunidad. Igual agradecer a Manuel por las palabras previas. Y nada, esta ocasión, como bien decía también Manuel, es para recordar a alguien que cuando uno lo lee, recibe esa enseñanza, ese encanto del haber escrito y haber reflexionado en español, un tema que, como bien también decía Manuel, es central, ¿no? No es menor, por eso la idolatría de Ortega por Cervantes, por el Quijote, es algo que debe ensalzarse y que debe reconocerse también en su filosofía. Y en el caso de lo que yo quisiera hablar un poquito de esta concepción y de estas ideas que son reflexiones políticas de Ortega, o que pueden ser históricas o hasta de otro tipo, pero que aplican para la política en Ortega. Y lo primero es relacionado a lo que mencionaba hace rato. Uno puede pensar que después de leer a Ortega, la política como tal, de una manera universal, no era una de sus grandes preocupaciones, pero no porque la desprecie o porque se encierre en un nacionalismo absurdo, sino porque las preocupaciones por España eran centrales y un poco más extendidas por Europa. Entonces no era una pretensión universal, pero tampoco era el encerrarse en aquello. Prueba de esto es lo que vamos a ver en los siguientes minutos, a partir de lo que yo entiendo, como un valor universal de aquello. Pero sin duda su gran preocupación estaba en España y estaba en el continente europeo.
Cuando uno recuerda a Ortega, cuando uno empieza a pensar en su obra y en sus angustias, en sus preocupaciones y angustias, yo siempre recuerdo una frase, ¿no? Dice, sorprenderse y extrañarse es el deporte favorito del intelectual, dice. Siguiendo un poquito también lo que mencionaba en algún momento Julián Marías y también Unamuno, esta idea del intelectual como una figura crítica, como una figura que no puede dejar de asombrarse, aún siendo absorbido por la rutina o por las infamias del mundo, igual hay que asombrarse y hay que incluso escandalizarse. También se mencionaba hace rato como esta categorización de Ortega dentro de una ideología, bien decía Manuel, el entenderlo como un liberal, hoy como se dice, un liberal de la libertad, del libre mercado, del capitalismo, no entraría. No sería algo que podría ajustarse, no sería justo tampoco, porque como también se mencionaba, depende mucho del tiempo y de la cultura en la que se vive. Por eso básicamente lo que menciona Ortega es eso, que la política no es solo política, de hecho lo escribe explícitamente en La rebelión de las masas, sino es el conjunto de la vida pública. Y esa vida pública, como dice él, es intelectual, moral, económica, y eso es lo que constituye. Sobre eso se sustenta la vida política. Y la prueba de aquello es lo que podemos observar en nuestras sociedades. Si nosotros nos pusiéramos a pensar exclusivamente en ideologías o en partidos de manera purista, o inclusive cediendo un poco, no lo podríamos encajar, no lo podríamos hacer funcionar dentro del desarrollo social sin entender todas estas categorías. Otra prueba es justamente lo que pasa con la economía. Digamos. Hoy es el tema, hablar de crisis, un tema que también desarrolla Ortega, que lo voy a mencionar más adelante, el tema de las crisis, se entienden en esta visión multidimensional. No solamente porque la hace más rica, sino porque es necesario para que pueda entenderse en toda su expresión. Categorizado como un defensor de la democracia liberal, a su forma, a su modo, a su tiempo. No era muy querido por la derecha porque era católico y justamente bastante liberal en algunas cosas, y tampoco era querido por la izquierda porque era considerado casi como un señorito. Como aquí cuenta esa historia Jorge Novella en la introducción de Historia como Sistema. Dice que lo consideraban un señorito y por eso no era tampoco querido por la izquierda. Entonces hay varias cosas que vale la pena resaltar de esa visión compatible con lo que uno valora del liberalismo. Algunas se desarrollan de manera más clara, como por ejemplo lo que mencionaba también Manuel, el tema del individuo como una parte, como un elemento que está en esa historia, que la vive, pero que no solamente está fluctuando en ella, sino que adquiere un protagonismo, que desarrolla ese papel siendo consciente de lo que es. La famosa frase aquí entra, de hecho lo cita a Nietzsche, el hombre es el animal de la más larga memoria. ¿Por qué? Porque conserva esa posibilidad, porque puede conservar y puede tener esas herramientas históricas para poder entender lo que es, para poder desplegar todo su ser en su tiempo. Hay una parte en la que Ortega también define el liberalismo como la suprema generosidad. Lo hace también en la rebelión de las masas, considerando algo que, y aquí es donde vuelve a cobrar valor en nuestro tiempo, tiene que ver con los problemas de la convivencia. El respeto por las minorías, por ejemplo, es algo que desarrolla Ortega de manera clara en la rebelión de las masas. Menciona algo que, bueno, estamos cambiando de ciclo en Bolivia, pero igual, para que vean lo vigente que está Ortega, él menciona que ya en esa época, en el inicio de esta rebelión de las masas en el siglo XX, se empezaba a ver como algo extraño tener que convivir con la oposición, tener que desarrollarnos en un mismo espacio con aquel que piensa diferente. Claro, y nosotros desde esta lógica, después de 20 años en Bolivia, podremos decir que sí, hemos asistido a un tiempo en el que no se deseaba convivir con el que piensa diferente. Se deseaba, como dice Ortega, aniquilarlo de alguna manera, física o políticamente. Es decir, la idea lo hemos dicho en varios espacios igual, la idea de consensos, la idea de acuerdos y demás, ahora nos parecen casi extrañas. Hay toda una generación que ha vivido sin esa lógica en Bolivia. Entonces vale también esta lectura y esta oportunidad de recordar a Ortega y Gasset de que efectivamente no es un fenómeno aislado, nuevo. O sea, sí, es una cosa que estamos viviendo, que hemos vivido durante 20 años, pero no es algo que aparece de la nada. Tiene sus correlativos en el mundo europeo también, y con lo que ya anticipaba Ortega en la rebelión de las masas. Otro tema que a mí me hace mucho interés de la rebelión de las masas, específicamente antes de que pase a hablar de otro libro y no estancarme ahí, aunque es muy interesante, es el tema de la acción directa. Ortega entiende la acción directa no solamente como un actuar de las masas en la vida política
sino también pública y hasta en nuestras vidas personales. Él menciona muy a su estilo, todavía del siglo XIX, un hombre creado en el siglo XIX y demás, la idea de el respeto por los modales, el considerar al otro, el darle ese valor, cosa que hoy parece tan olvidada, aunque esa es una frase de viejos que ya puedo empezar a decir, los jóvenes ya no son los de antes, pero parece menor, pero es real. Porque eso se plasma, como decíamos hace rato, porque la política no es solo política, está imbuida de cultura y todo lo demás, como algo en lo que ya todos estos mecanismos, todos estos trámites en el buen sentido de la palabra, la cortesía, no importa, y eso se plasma en la política, es decir, ok, no consulto, no tomo, bloqueo, corto, secuestro, robo, tomo lo que no es mío, punto, porque no importa todo lo demás, porque podré encontrar justificaciones de cualquier tipo, populares, revolucionarias, de distinta índole para justificar eso, pero no me importa, me salto todo aquello, por eso se llama la acción directa. Y fíjense cómo es, no es casual, ¿no? De repente es algo que se podía prevenir, porque también hay una relación con aquello. Humberto Eco, en su conocidísimo ensayo sobre el fascismo, sobre el urfascismo o sobre el fascismo eterno, entre las 14 características que menciona sobre el fascismo, está justamente, y utiliza, la traducción al menos utiliza ese mismo término, la acción directa. La manera en la que los grupos o el fascismo actúan sin considerar los procedimientos, sin considerar las instituciones, entendidas como las reglas del juego de la convivencia. Entonces, vale la pena. Insisto, estamos saliendo de ni siquiera pareciera que tuviéramos que ejemplificar tanto, porque estamos todavía en estas vivencias en Bolivia de aquello, no sabemos lo que podrá venir, pero vale también por eso que la importancia de revisar estas ideas y entenderlas para la política, en el sentido de lo que menciona Ortega. También, por supuesto, hay una crítica al Estado en el sentido, como les digo, no tradicional del liberal político, menos del anarquista, pero sí como un vehículo a través del cual las masas, o inclusive otro tipo de ideologías o de movimientos, más bien podrían haber tomado esto para llevar su acción directa. Contrariamente a lo que originalmente se podría pensar que el Estado debería resguardar, más bien de que no haga, estas masas o estos grupos hubiesen tomado el Estado para, estatificando la vida, que es lo que él menciona, llevarse por delante todo lo antes construido. Ejemplo, Bolivia, no hay donde perderse por ahí. Pasando, para no quedarme con la rebelión de las masas, hay una cosa que vale la pena también mencionar, y si bien puede no considerarse puramente política, sí aplica, y también lo mencionaba de manera muy interesante Manuel, que es el tema del individualismo. Cómo interpreta la idea de lo colectivo y de lo individual Ortega y Gasset. Él menciona que, por ejemplo, hay una especie de lucha, no menciona la palabra lucha porque no es del corte marxista, pero digamos de una pulseta entre el individuo y lo que él llama las muchedumbres difusas porque no se nota, porque a pesar de que desde algunas ideologías de corte nacionalista o colectivista se le busca dar un cuerpo y una identidad pura, monolítica y bien definida a lo colectivo, para Ortega no, es eso, es difuso, se pierde ahí, y ante eso está el individuo que se desarrolla. ¿Y dónde está el punto de quiebre, además de lo histórico que se mencionaba muy bien? La palabra que varias veces se ha mencionado, la convivencia. La vida histórica, dice Ortega, es convivencia. Es el individuo desarrollándose en esa colectividad, lidiando con los problemas, lidiando con aquellas cosas que considere beneficiosas para alcanzar, etcétera, etcétera. Ese es el punto. La vida histórica es convivencia, dice. Y también, y hay algo que también podría aplicarse en política y hasta en cuestiones relacionadas al proselitismo, dice, es tal este juego del individuo y con lo colectivo, con las sociedades, que cuando un individuo no se siente parte de esta sociedad, o al revés, esta sociedad no siente como al individuo como parte de ella, parece como que estuviera pegado, dice, es un individuo heterogéneo, y que busca realizar algo dentro de un grupo que no le cierra, en el que no logra encajar. Utiliza una expresión, parece que resbala, dice él. Y esto podría aplicarse para nuestra vida personal, inclusive, decir, no, hay grupos en los que yo no encajo. Comunidades en las que, por último, sí, no son cuestiones que sean personas malas y que yo sea bueno o al revés, sino que me siento heterogéneo en ese grupo, no convivo, resbalo. Inclusive podría aplicarse hasta campañas políticas recientes, tenemos ejemplos. Por más que disfracen a candidatos, por más que los lleven a shows, espectáculos populares, su perfil no encajaba. No digo en todo el país, ¿no? Pero en ciertos grupos no encajaba. Forzado,
Es real. Entonces, seguramente podríamos darle la razón a Ortega también en aquello. Se mencionaba también, de manera muy interesante y útil, el tema de las generaciones. Y tal es, como bien decía Manuel, una preocupación de Ortega que por lo menos en tres de sus libros se menciona eso, o al menos yo lo he encontrado como una preocupación. Está en torno a Galileo, lo menciona en el tema de nuestro tiempo y también lo menciona en la rebelión de las masas, ¿no? Esta idea de que es una generación, un rango etario, no solamente, porque hay diferencia el tema de contemporáneo y coetáneo. Contemporáneos somos todos, estamos en este tiempo compartiendo, hay un rango de edad en esta sala diferente, pero coetáneos somos pocos. El mundo en el que nos hemos criado, el mundo en el que nos hemos empezado a formar no es el mismo cada ciertos 20, 30 años, siendo generosos. Inclusive, y esto lo menciona de alguna manera un poco más literaria, a su estilo Pérez Reverte, son mundos que se van. Pérez Reverte dice, cuando murieron mis abuelos, no solamente se fueron físicamente ellos, sino el mundo que ellos criaron, esas costumbres que ellos tenían se fueron. Recibimos algunas, es cierto, las reproducimos, pero ese mundo como tal deja de haber. Y eso también lo maneja José Ortega y Gasset cuando habla de las generaciones, porque para él esta manera de recibir el pasado puede entenderse de dos maneras. Una manera de rechazo, o sea, que casi de arrasar con lo que vino, no quiero más, propio de las épocas revolucionarias, por ejemplo, o una época acumulativa, una época en la que, ok, esto lo asimilo, me sirve, considero que es bueno para mí, las sociedades, los grupos, las personas asumen que esas tradiciones, que ese conjunto de prácticas de la anterior generación sirve. Claro, y ese es un tema que para mí me fascina, yo lo he dicho varias veces, porque considero que gran parte de los problemas, y no solo filosóficos, sino de nosotros mismos, es asumir esa lucha entre qué conservo del pasado, qué transformo, qué vale la pena quitar, qué vale la pena añadir, qué vale la pena asimilar. Entonces, ese tema de las generaciones es muy importante para Ortega, tanto que inclusive trata de jugar un poquito con esta figura lineal. Nosotros pensamos en generaciones ahora, de repente pensamos ya sea de manera horizontal, pensando en la clásica línea temporal. No hay que pensar así, dice. Hay que pensar en vertical, dice. Y utiliza la metáfora que también se utilizaba por otros pensadores, porque al final las generaciones no hacen más que estar en hombros de las anteriores. Ven más allá, gracias a las anteriores personas que han estado y que han construido el conocimiento, que han construido el mundo, que han construido la política. Ok, perfecto, ven más, pero sin ellas no verían. Y de alguna manera dependen de eso. Y por eso mismo se pueden caer y se pueden derrumbar si es que no las entienden y no las cuidan. Entonces vale también esa reflexión, porque el tema de las generaciones importa. Importa también porque, y esto sale ya de una reflexión personal, no tan orteguiana, importa porque yo ya empiezo a pensar y sentir que las generaciones no es algo que se sientan, o sea, no hay algo que dice, ok, a partir de esta fecha aparece tal generación, a partir de acá se corta, sino nuestras vidas van transcurriendo, van pasando, y resulta que ya hay otra generación. Lo veíamos el tema, lo discutíamos el otro día en una transmisión en vivo en otra plataforma. Ok, sí, no te das cuenta, pero 20 años de un ciclo en Bolivia es una generación entera. Es una generación que no ha conocido otro régimen que el que había. Los que nacieron en el 2007 votaron hace un par de meses. O sea, en 2007 nosotros ya estábamos grandes. Es otra lógica, otro chip, otro mundo, ni que hablar de estas cosas, ¿no? Ya para no meterme en otros problemas. Entonces, sí, el tema de las generaciones, como temporalmente, lo que es inevitable, se van a ir transformando, cómo van a ir asumiendo, cómo van a ir rechazando, o cómo van a ir, por último, arrasando eso, es central en la comprensión de Ortega. Tanto así que utiliza una metáfora muy interesante, dice, ojo, dice, con las generaciones y los cambios, porque entre el reaccionario del siglo XIX, dice Ortega, y el revolucionario del siglo XIX, hay más similitudes que entre el revolucionario de ese siglo y el revolucionario de ahora. Esos contemporáneos de esa época se parecen más entre ellos, aunque hayan sido completamente opuestos, que a nosotros. Nosotros ya somos otra cosa. Entonces, ahí también se puede notar en ese ejemplo, en esa metáfora. Hablando de revolución, para cerrar ya que mencionaba este tema, Ortega hace una distinción, ¿no? Claramente no es del espíritu revolucionario, no es un pensador de ese estilo, ni siquiera pareciera que podríamos ubicarlo como un reformista de la sociedad, menos un ingeniero social, por fortuna. Pero sí trata de hacer algunas diferencias. Dice, las revoluciones, como las entendemos ahora, son un fenómeno moderno, relativamente moderno. Lo que se buscaba antes en la antigüedad contra la esclavitud, los que se sublevaban antes, no buscaba un cambio profundo, buscaban liberarse, punto, ellos.
no reformar el mundo, no transformarlo. Por eso dice Ortega, textualmente, las revoluciones no se hacen tanto contra los abusos, se hacen contra los usos, es decir, contra la forma en la que se vivía. No contra esa es la diferencia entre un levantamiento de, qué sé yo, de la época romana o griega contra un modelo de revolución de ahora. Entonces, hay esta diferencia. Para seguir avanzando, claro, él lo mencionaba hace rato, y eso lo desarrolla Ortega en torno a Galileo, le brinda un capítulo entero a una palabra que seguramente ha sido una de las mayores búsquedas en redes sociales y en motores de búsqueda en los últimos meses y años. Crisis. ¿Qué es para Ortega una crisis? Dice Ortega, es un periodo, es un tiempo que puede ser histórico, político, económico, en el que no hay certeza, dice. Hoy es una cosa, mañana otra. Y no se está refiriendo solamente a crisis cambiaria del dólar, sino en general a que el ser humano no sabe dónde estar, no sabe dónde ir. Estoy en crisis, dice, no sé qué hacer. Mi capacidad de reflexionar, mi capacidad de tomar decisiones, mi capacidad de prever un poquito el futuro se ha anulado. Y en esa crisis no sabemos dónde estamos ni qué hacer, dice Ortega. Y ante eso, dice él, hay un problema, dice. Puede haber personas que tengan la voluntad de solucionar esta crisis o de hacer algo para salir de ella. Pero también dice, es muy posible que nos encontremos con posiciones falsas y fingidas, casi generaciones enteras que se falsifican a sí mismas. Otro ejemplo real de lo que vivimos acá. O sea, de verdad, ¿cuántas personas en Bolivia que asumen un interés político o ciudadanos, si quieren verlo, de verdad tienen el interés de salir de esta crisis? ¿Y cuántos quieren aprovechar más bien para poder resaltar, para poder ganar, para poder granjearse beneficios? Son personas o individuos y hasta generaciones, dice Ortega, que se falsifican a sí mismos. Y para terminando, el tema de la democracia. Bueno, de ahí es bastante complejo entender porque, si bien es cierto, Ortega va a defender la democracia liberal, las instituciones y demás, si uno entiende en el concepto contemporáneo de democracia, va a encontrarse que es completamente opuesto, ¿no? La idea de oponerse a las masas, a las muchedumbres, a las grandes mayorías, si quieren ponerle el tema que usan los políticos ahora en el presente, él va a ser bastante coartado, eso no. O sea, de hecho va a decir, y lo menciona en algunas páginas, en un ensayo del Espectador, la democracia se puede haber plebeyizado, dice él. Claro, hoy dice, ya está políticamente incorrecto, ¿no? Es decir, ¿cómo va a decir que se va a plebeyizar la política? Y claro, la expresión que usa es que, o la idea que utiliza es que la democracia se ha pervertido, incluso dice, y que se ha convertido en gran parte en una purulenta secreción de almas rencorosas. Suena fuerte, dice, ¿cómo se va a criticar la democracia? Pero si lo pensamos de una manera más finita, ¿no tendrá algo de razón? ¿No será que muchos, no solamente en Bolivia, sino en el mundo contemporáneo, para no ser tan localista, han visto en la democracia más bien una secreción de odio, de bronca, de resentimiento, de revancha? Podría tener más de una nota de razón por ahí. Y ahora sí, para cerrar, me quedaría con dos cositas, con dos apuntes que hacen dos pensadores sobre Ortega. El primero tiene que ver con lo que menciona Ferroter Mora en este libro de El hombre en la encrucijada. Menciona esta idea de Ortega pensando la política como un escenario en el que se pueden dar cambios y hasta lo que se llamarían revoluciones silenciosas, contrario a los sangrientos alborotos, dice. Ortega se opondría a los sangrientos alborotos en su percepción política. No es la manera de llevar cañonazos, de llevar fusilamientos, de acabar con todo un sistema, porque aparte sería contrario a su misma idea histórica. Si esa historia de la que hemos mencionado a través de generaciones implica acabar con el pasado, el hombre se queda no solamente cojo, sino que se pierde. No tiene sentido histórico, no tiene sentido político, no tiene sentido humano. Me quitan, o yo mismo me arrebato todo el pasado por bronca, por resentimiento, por de repente hasta algún deseo más correcto de querer justicia, pero igual sería un error. Entonces, contrario a esos sangrientos alborotos, existirían hasta por ahí algunas revoluciones silenciosas, dice, hablando sobre Ortega. Y lo último tiene que ver con algo que menciona Aranguren y que es para mí muy importante, y lo voy a leer aquí, sí, porque me parece central, porque tiene que ver con cómo desenvolver la ética en la política, si tanto nos estamos ocupando de la ética, de lo que consideramos correcto y demás, cómo llevarla a cabo en política.
Y dice Aranguren sobre Ortega, de hecho el libro se llama La ética de Ortega, formulado perentoriamente diría así: ¿acaso no es la política una tarea constitutivamente impura? ¿Puede el hombre actuar eficazmente en política sin realizar el mal, sin mancharse las manos? Tal vez, como se ha dicho, el único que no se mancha las manos es el que no tiene manos. La verdad es que Ortega propiamente no ha entrado ni en el Mirabeau ni en ninguna otra parte en este problema. Ortega no trata de la esencia concreta de la ética política, sino del tipo caracteriológico del político. Y lo cierto es que los políticos, en general, o de una manera o de otra, suelen mancharse las manos, proceder con engaños, faltar a sus compromisos y obrar, pensándolo o no, como si el fin justificase los medios. Ahí están, como ilustración, el maquiavelismo, el tacitismo y lo que se ha llamado la política realista, como les encanta decir, la realpolitik. Si ser santo es difícil, ser un político santo tiene que ser lo más que hacer pasar un camello por el ojo de una aguja. Es lo que mencionaba Aranguren sobre Ortega. Y sí, ahora, estamos saliendo de elecciones, ejemplos nos sobran, ¿no? Pero, a ver, de repente siendo un poquito más, cediendo un poquito más ahí, de repente de lo que se trate, revisando no solamente la ética de Ortega, sino de la filosofía de Ortega, no es de encontrar un manual político, menos aún un conjunto de proclamas que sirvan, sino como toda visión filosófica, más de un pensador tan profundo y tan rico, de encontrar herramientas que nos permitan juzgar, que nos permitan comprender a nivel histórico, a nivel de convivencia y por supuesto a nivel del filosófico, casi existencial, qué papel jugamos dentro de la sociedad, qué papel jugamos dentro de la cultura, que al final elementos que son de los que se construye la política. Y ese creo que es el aporte principal de Ortega. Un montón de temas ha tratado, y lo mencionaba también Manuel. Hablar de Ortega implicaría hablar de un montón de cosas. Pero es justamente en esa comprensión, en esa complejidad de temas y en esa variedad de asuntos en los que se despliega el hombre y en las que toma sus decisiones, entre las cuales están las decisiones políticas y en las que creo que la filosofía de Ortega nos puede ayudar todavía mucho. Y si no, ejemplos vamos a seguir encontrando, les aseguro, durante los siguientes 5 años también. Gracias. Bueno, muchas gracias. Un aplauso para los expositores. Y esto ya estará en las plataformas de la UPSA.